Me llamo Esteban Morales, tengo 70 años y mi propia hija me miró a los ojos y me dijo: «Papá, el mejor regalo que me podrías dar sería el día que te vayas de esta casa para siempre». En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero lo que mi hija Alejandra no sabía es que yo tenía preparada una sorpresa que cambiaría su vida de una manera que jamás imaginó. Una sorpresa que le enseñaría el verdadero significado de sus palabras. Imagínate la escena. Era un martes por la tarde. Yo estaba en mi sillón del living, leyendo el diario como hacía todas las tardes desde que me jubilé hace 5 años. Alejandra llegó del trabajo con esa cara de cansancio y fastidio que había desarrollado en los últimos meses y sin siquiera saludarme, empezó a recoger mis cosas del living. «Otra vez dejaste el café sucio en la mesita», me dijo con ese tono de reproche que ya conocía de memoria. «Ya te dije 1000 veces que después de tomar café, laves la taza y la lleves a la cocina». Era verdad, había dejado la taza. Era un descuido menor, de esos que comete cualquier persona mayor de vez en cuando. Pero para Alejandra era como si hubiera cometido un crimen. Se puso a recoger mis anteojos, mi medicina, el diario, todo lo que indicaba que yo había estado ahí. «Es que no podés estar todo el día tirado en el living como si esta fuera tu casa», siguió diciendo mientras ordenaba compulsivamente. «Tenés tu cuarto, tenés tu baño, pero siempre estás en los espacios comunes molestando». Molestando. Esa palabra me dolió más de lo que ella imaginaba. Molestando por existir en la casa donde había vivido durante 45 años. Molestando por ocupar el sillón que había comprado con mis propias manos. Molestando por tomar café en la mesa donde había desayunado con su madre durante décadas. «Alejandra», le dije tratando de mantener la calma, «esta es mi casa. Yo la compré, yo la pagué, yo viví acá toda mi vida adulta. No entiendo por qué no puedo estar cómodo en mi propio living». Y ahí fue cuando explotó. Se dio vuelta. Me miró con una furia que nunca le había visto y me dijo esas palabras que marcaron el punto de quiebre definitivo entre nosotros. «Papá, basta. Ya no aguanto más. El mejor regalo que me podrías dar, el mejor regalo que le podrías dar a toda esta familia, sería el día que te vayas de esta casa para siempre. Estamos hartos de tenerte acá». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Yo me quedé petrificado, procesando lo que acababa de escuchar. Mi propia hija, la niña a la que había criado después de que su madre muriera cuando ella tenía 15 años, me estaba diciendo que su mayor deseo era que yo desapareciera de su vida. Pero lo que Alejandra no sabía, lo que no podía ni imaginar, es que yo había estado preparando algo durante los últimos 6 meses. Algo que había mantenido en secreto, esperando el momento indicado para revelarlo. Y sus palabras crueles acababan de darme la excusa perfecta para poner mi plan en marcha. «Está bien, Alejandra», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. «Si eso es lo que querés, te voy a dar ese regalo. Pero no te apures, porque va a ser una sorpresa que no te vas a olvidar nunca». Esa misma noche, mientras Alejandra cenaba con su marido Diego y mis 2 nietos, Tomás de 16 años y Catalina de 12 años, yo estaba en mi cuarto haciendo llamadas telefónicas que cambiarían todo. Llamadas que había estado postergando durante meses, esperando que las cosas mejoraran. Pero ya era hora de actuar. Antes de contarte qué hice exactamente, tengo que explicarte cómo llegamos a esa situación. Porque nadie echa a su propio padre de su casa de un día para el otro sin que hayan pasado muchas cosas antes. Para entender esta historia completa, tengo que llevarte 25 años atrás, cuando mi esposa Beatriz murió de un infarto fulminante mientras dormía. Alejandra tenía 15 años y yo tenía 45. De un día para el otro me quedé solo criando a una adolescente rebelde en pleno duelo por la pérdida de su madre. Fueron años duros. Beatriz había sido el corazón de nuestra familia, la que manejaba la casa, la que se ocupaba de Alejandra, la que resolvía todos los problemas domésticos. Cuando murió, yo tuve que aprender a ser padre y madre al mismo tiempo, trabajando de día en mi empresa de construcción y ocupándome de Alejandra por las noches. Alejandra era una buena chica, pero la pérdida de su madre la había marcado profundamente. Se volvió rebelde, desobediente, difícil, salía hasta tarde, no estudiaba,
Se juntaba con chicos que no me gustaban. Muchas veces pensé en buscar ayuda profesional, pero en esa época no se hablaba tanto de terapia psicológica y yo creía que podía manejar la situación solo. De alguna manera, salimos adelante. Alejandra terminó el secundario. Se anotó en la universidad para estudiar administración de empresas. Durante sus años universitarios, nuestra relación mejoró mucho. Ella maduró, empezó a valorar todo lo que yo había hecho por ella, y yo empecé a relajarme sabiendo que había logrado criarla bien a pesar de las circunstancias. Cuando se recibió, trabajó durante 2 años en una empresa de marketing. Ahí conoció a Diego, un contador de 30 años que me pareció un buen muchacho desde el primer día. Era trabajador, respetuoso, tenía planes para el futuro. Se casaron cuando Alejandra tenía 25 años, y yo estuve feliz de verla asentada con un hombre que la quería y la respetaba. Al principio se fueron a vivir a un departamento que alquilaron cerca del centro. Yo me quedé solo en la casa, que me resultaba enorme y vacía sin ellas. Los primeros años fueron difíciles para mí. Trabajaba todo el día para no pensar en la soledad, y por las noches miraba televisión hasta quedarme dormido en el sillón. Alejandra venía a visitarme seguido. Almorzábamos juntos los domingos. Me contaba de su trabajo, de sus planes con Diego. Eran momentos hermosos donde yo volvía a sentirme padre, donde podía aconsejarla y acompañarla en sus decisiones importantes. Cuando nació Tomás, yo estaba en el hospital esperando la noticia. Fue uno de los días más felices de mi vida. Ser abuelo me devolvió una razón para vivir que había perdido cuando Beatriz murió. Desde el primer día, Tomás y yo tuvimos una conexión especial. Yo lo cuidaba cuando Alejandra tenía que trabajar. Lo llevaba al parque, le enseñaba a jugar al fútbol. 4 años después, nació Catalina. Otra vez la misma felicidad, la misma emoción de tener un bebé en la familia. Catalina era más tranquila que Tomás, pero igual de cariñosa. Le encantaba que le leyera cuentos, que le enseñara a dibujar, que le cantara las canciones que le cantaba a su mamá cuando era chica. Durante esos primeros años como abuelo, mi vida tenía sentido otra vez. Trabajaba para poder ayudar económicamente a Alejandra y Diego, cuidaba a mis nietos cuando ellos no podían, y mantenía la casa impecable para cuando vinieran a visitarme. Era feliz de una manera simple pero profunda. Las cosas empezaron a cambiar cuando Alejandra y Diego tuvieron problemas económicos. La empresa donde él trabajaba cerró. Ella tuvo que reducir sus horas de trabajo para cuidar a los chicos, y el alquiler del departamento se les hizo insostenible. Después de varios meses de lucha, vinieron a pedirme si podían mudarse temporalmente a casa hasta que Diego encontrara otro trabajo. Obviamente les dije que sí. Era mi familia, los amaba, y tenía una casa grande con lugar para todos. Pensé que iba a ser hermoso volver a tener una familia completa bajo mi techo. Pensé que íbamos a recuperar esa intimidad familiar que habíamos perdido cuando ellos se fueron a vivir solos. Al principio, todo parecía perfecto. Los chicos estaban felices de vivir con el abuelo. Alejandra parecía más relajada al no tener que pagar alquiler. Diego consiguió trabajo después de 3 meses, y la situación económica se estabilizó. Pero en lugar de mudarse de vuelta a su propio lugar, decidieron quedarse en casa para ahorrar dinero. «Papá», me dijo Alejandra cuando yo les pregunté sobre sus planes, «¿no te parece que es mejor que nos quedemos acá un tiempo más? Así podemos ahorrar para comprar nuestra propia casa en lugar de seguir tirando plata en alquileres». Tenía sentido, y a mí me gustaba tenerlos cerca, así que acepté que se quedaran el tiempo que fuera necesario. Lo que no sabía es que esa decisión iba a marcar el comienzo del fin de nuestra relación. De a poco, la convivencia empezó a volverse complicada. Alejandra y Diego tenían sus propias rutinas, sus propias reglas, sus propias ideas sobre cómo manejar la casa, y muchas de esas ideas chocaban con las mías. El primer problema fue la televisión. Durante años, yo había tenido la costumbre de mirar las noticias a la hora de la cena. Era mi momento de relajación después del trabajo, pero cuando ellos se mudaron, Alejandra decidió que la hora de la cena era para conversar en familia, no para mirar televisión. «Papá, apaga la tele. Los chicos tienen que aprender a conversar durante las comidas, no a quedarse hipnotizados mirando una pantalla».
Era una regla razonable, pero me molestaba que la impusiera en mi propia casa sin consultármelo. Cuando traté de explicarle que para mí las noticias eran importantes, me dijo que podía mirarlas después, en mi cuarto, como si fuera un adolescente castigado. El segundo problema fue la comida. Beatriz y yo habíamos tenido nuestras propias tradiciones culinarias. A mí me gustaba la comida casera, simple, las mismas recetas que había comido toda mi vida. Pero Alejandra tenía ideas diferentes sobre la alimentación familiar. Papá, ya no podés comer tanta carne roja, es mala para tu colesterol, y nada de frituras. Los chicos tienen que aprender a comer sano desde chicos. De nuevo era una preocupación válida, pero me molestaba que tomara decisiones sobre mi dieta sin preguntarme. Cuando quería cocinar un asado el domingo, como había hecho durante décadas, Alejandra ponía cara larga y hacía comentarios sobre lo poco saludable que era. El tercer problema fue el espacio. Mi casa era grande, pero no tanto como para que 5 personas vivieran cómodamente sin pisarse. Cada ambiente tenía su función específica en mi rutina diaria, pero ahora tenía que compartir todo. El living, donde yo solía leer el diario y tomar café por las tardes, se convirtió en la sala de juegos de los chicos. Mi escritorio, donde pagaba las cuentas y manejaba mis papeles, ahora era el lugar donde Tomás hacía la tarea. El garage, donde tenía mi taller de carpintería, se convirtió en depósito de las cosas que ellos habían traído del departamento. Cuando me quejaba, Alejandra me decía que tenía que adaptarme a la nueva situación familiar. Papá, ya no vivís solo. Ahora somos una familia y tenemos que compartir los espacios. Pero yo no sentía que estuviéramos compartiendo. Sentía que me estaban desplazando de mi propia casa. Las tensiones se fueron acumulando durante los siguientes 2 años. Cada vez que yo expresaba alguna opinión sobre cómo manejar la casa, Alejandra me recordaba que ella era la madre y que las decisiones sobre los chicos las tomaba ella. Cada vez que quería mantener alguna de mis tradiciones, Diego me explicaba por qué era mejor hacer las cosas de manera diferente. Lo que más me dolía era sentir que me estaba convirtiendo en un huésped en mi propia casa. Tenía que pedir permiso para invitar a mis amigos. Tenía que consultar antes de comprar algo para la casa. Tenía que avisar si iba a llegar tarde para que no me esperaran para cenar. Pero lo peor de todo era la actitud de Alejandra hacia mí. De a poco, había empezado a tratarme como si fuera un viejo chocho que no entendía nada del mundo moderno. Cuando yo daba mi opinión sobre la crianza de los chicos, me decía que mis métodos estaban desactualizados. Cuando sugería alguna actividad familiar, me explicaba por qué no era práctica. Cuando me preocupaba por algo, me decía que estaba exagerando. El punto de inflexión llegó 6 meses antes de la pelea final. Yo había decidido remodelar el baño principal, que estaba deteriorado, y necesitaba una renovación urgente. Como era mi casa y yo iba a pagar la remodelación, pensé que tenía derecho a decidir cómo quería que quedara. Pero cuando les conté mis planes a Alejandra y Diego, ellos tenían ideas completamente diferentes. Querían un estilo más moderno, querían cambiar la distribución, querían gastar mucho más dinero del que yo había presupuestado. Papá, me dijo Alejandra, si vamos a remodelar, hagámoslo bien. Esta es la casa donde van a crecer mis hijos y quiero que tengan un baño lindo y funcional. La casa donde van a crecer mis hijos. Como si ya no fuera mi casa. Como si yo fuera solo un inquilino temporario que tenía que acomodarse a sus necesidades. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Si Alejandra consideraba que esta era su casa, si Diego creía que tenía derecho a opinar sobre mis decisiones, si mis nietos estaban creciendo pensando que yo era solo un abuelo que vivía de favor en la casa de sus padres, entonces era hora de demostrarles la realidad. Empecé a investigar opciones. Llamé a un abogado para entender cuáles eran mis derechos como propietario de la casa. Consulté con un contador sobre las implicaciones impositivas de diferentes decisiones que estaba considerando. Hablé con agentes inmobiliarios para evaluar el valor de la propiedad. Durante 6 meses, mientras Alejandra y Diego planeaban la remodelación del baño como si fueran los dueños de casa, yo estuve preparando mi propia sorpresa. Una sorpresa que les enseñaría el verdadero valor de lo que tenían y lo que estaban a punto de perder.
Y llegó ese martes fatídico cuando Alejandra me dijo que el mejor regalo que le podía dar era irme de la casa para siempre. En ese momento supe que había llegado la hora de ejecutar mi plan. Esa misma noche hice la primera llamada telefónica. «Doctor Fernández», le dije al abogado que había consultado meses atrás, «quiero proceder con lo que habíamos conversado». «Sí, estoy seguro. Quiero que se haga todo como lo planeamos». La segunda llamada fue al contador. «Licenciado Ruiz, es Esteban Morales. Quiero que mañana a primera hora empecemos con los trámites que discutimos». «Sí, todos. Quiero que esté todo listo antes del fin de semana». La tercera llamada fue la más importante. «Inmobiliaria del Valle, habla Esteban Morales. Recuerdan que hace 3 meses les consulté sobre la venta de mi propiedad. Bueno, quiero poner la casa en venta inmediatamente. Sí, lo antes posible». Durante toda esa semana, mientras Alejandra y Diego seguían con sus rutinas normales, mientras planeaban la remodelación y hacían listas de todo lo que querían cambiar en su casa, yo estuve finalizando los detalles de mi plan. El viernes por la noche, durante la cena, decidí que era hora de darles la noticia. «Alejandra, Diego», les dije cuando terminamos de comer, «tengo algo importante que contarles». Se miraron entre ellos con esa expresión que ponían cuando pensaban que yo iba a decir alguna tontería de viejo. «¿Qué pasa, papá?», me preguntó Alejandra con una sonrisa condescendiente. «¿Se acuerdan de lo que me dijiste el martes? Eso de que el mejor regalo que te podía dar era el día que me fuera de la casa». Alejandra se puso incómoda. «Papá, yo estaba enojada. No lo dije en serio». «No, Alejandra, lo dijiste muy en serio. Y tenés razón. Es hora de que me vaya de esta casa». Diego se adelantó. «Esteban, no hace falta que te vayas. Podemos arreglar las cosas, podemos hablar». «Ya está decidido», les dije con la voz más firme que pude. «Me voy de esta casa, pero no me voy solo». Los dos me miraron sin entender. «¿Cómo que no te vas solo?», le preguntó Alejandra. «Me voy con la casa», les dije. «Vendí la casa. Los nuevos propietarios toman posesión el lunes que viene». El silencio que siguió fue absoluto. Alejandra y Diego me miraban como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Tomás y Catalina, que habían estado jugando en la otra habitación, se asomaron para ver qué pasaba. «¿Cómo que vendiste la casa?», preguntó Diego finalmente. «Exactamente lo que escucharon. Esta casa está vendida. Los nuevos dueños son una familia joven con 3 hijos que necesitaban una casa grande cerca del centro. Les pareció perfecta». Alejandra se paró de la silla tan rápido que la tiró. «Papá, no podés haber hecho eso. Esta es nuestra casa. Acá viven mis hijos». «No, Alejandra. Esta es mi casa. Era mi casa. Los papeles están a mi nombre. Yo la pagué y yo decidí venderla. Ustedes viven acá de favor, porque yo se los permití. Pero no podés echarnos así, no tenemos a dónde ir». «Yo no los estoy echando», les dije con una calma que me sorprendía. «La familia que compró la casa los está echando. Yo simplemente tomé la decisión que vos me pediste, irme de acá para siempre». Diego trató de mantener la calma. «Esteban, esto es muy drástico. Seguramente podemos cancelar la venta, arreglar las cosas». «No se puede cancelar nada. Los papeles están firmados, el dinero está depositado, y los nuevos dueños ya están haciendo los trámites para mudarse. Todo es legal e irreversible». Alejandra empezó a llorar. «Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste vender la casa sin decirnos nada? ¿Cómo pudiste decirme que el mejor regalo que me podías dar era que me fuera para siempre?», le respondí. «¿Cómo pudiste tratarme como un estorbo en mi propia casa durante 2 años? Pero nosotros te queremos, solo estábamos estresados. Me querían tanto que me echaron de mi propio living. Me querían tanto que me prohibieron mirar televisión durante la cena. Me querían tanto que me trataban como un inquilino en mi propia casa». Tomás, que había estado escuchando todo desde la puerta, se acercó a mí. «Abuelo, ¿es verdad que nos tenemos que ir de la casa?». Me dolió el corazón ver la cara de confusión de mi nieto. Él no tenía culpa de nada. Era víctima de la situación tanto como yo. «Sí, Tomás. El lunes viene una familia nueva a vivir acá. Ustedes se van a tener que mudar». «¿Y vos a dónde te vas a ir?». «Yo me compré un departamento lindo cerca del río. Es más chico, pero es perfecto para una persona sola». Catalina también se acercó,
con los ojos llenos de lágrimas. «Abuelo, ¿nosotros no podemos ir a vivir con vos?» Esa pregunta me rompió el alma. Mis nietos no entendían lo que estaba pasando entre los adultos. Para ellos, yo simplemente era el abuelo que siempre había estado ahí, y ahora los estaba abandonando. «Mi amor», le dije agachándome para estar a su altura, «mi departamento nuevo es muy chico, no hay lugar para una familia, pero ustedes me van a poder visitar todos los fines de semana, y yo los voy a ver siempre que quieran». Diego se había quedado callado durante todo el intercambio, pero ahora se paró y me enfrentó. «Esteban, entiendo que estés enojado, pero esto es ir demasiado lejos. Estás lastimando a los chicos por un problema que tenés con nosotros». «No, Diego, yo no estoy lastimando a nadie. Yo simplemente decidí darle a mi hija el regalo que me pidió. Ella quería que me fuera para siempre, y eso es exactamente lo que estoy haciendo». «Pero papá, yo no quería que vendieras la casa», gritó Alejandra. «Yo solo quería que me dieras más espacio, que no fueras tan controlador». ¿Controlador? ¿Yo era controlador por querer mirar las noticias en mi propio living? ¿Era controlador por querer comer lo que se me antojaba en mi propia cocina? ¿Era controlador por opinar sobre la remodelación de mi propio baño? Alejandra no supo qué responder porque sabía que tenía razón. «Miren», les dije, «ya está hecho. La casa está vendida, yo me mudo el sábado. Y ustedes tienen hasta el domingo para sacar todas sus cosas. Los nuevos dueños toman posesión el lunes temprano». «¿Y se puede saber a dónde se supone que vamos a ir?», me preguntó Diego con sarcasmo. «Eso no es mi problema», les respondí. «Ustedes son adultos, tienen trabajos, pueden alquilar un departamento como cualquier familia normal. O pueden pedirle ayuda a los padres de Diego, que según entiendo, tienen una casa grande». La verdad es que ya había pensado en esa posibilidad. Los padres de Diego vivían en una casa de 4 dormitorios en las afueras de la ciudad. Siempre habían criticado el hecho de que Alejandra y Diego vivieran conmigo en lugar de ser independientes. Ahora iban a tener la oportunidad de demostrar su generosidad. «Los padres de Diego viven a 40 kilómetros del centro», protestó Alejandra. «Los chicos tendrían que cambiar de colegio. Yo tendría que viajar 2 horas por día para ir a trabajar. Esos son problemas que van a tener que resolver», les dije. «Yo los resolví durante 25 años después de que murió su madre. Ahora les toca a ustedes». Esa noche fue terrible. Alejandra lloró hasta las 2 de la mañana. Diego estuvo hablando por teléfono con sus padres, tratando de organizar una mudanza de emergencia. Los chicos estaban confundidos y asustados. Tomás me preguntó 3 veces si realmente nos íbamos a separar, pero yo me mantuve firme. Durante 2 años había aguantado que me trataran como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. Durante 2 años había aceptado que tomaran decisiones sobre mi vida sin consultarme. Durante 2 años había soportado que mi hija me hablara como si fuera un estorbo. Ya era suficiente. El sábado por la mañana llegó el camión de mudanza que yo había contratado. Tenía muy pocas cosas que llevar a mi nuevo departamento. Mi ropa, mis libros, algunas fotos de Beatriz, los regalos que me habían hecho los chicos a lo largo de los años. Todo lo demás se quedaba con la casa. Alejandra y Diego estaban corriendo como locos, tratando de empacar 5 años de vida familiar en un día. Habían conseguido un camión para el domingo, pero era obvio que no iban a poder llevarse todo. Muchas cosas iban a tener que quedarlas. «Papá», me dijo Alejandra mientras yo supervisaba cómo los cargadores subían mis cajas al camión, «todavía no puedo creer que hayas hecho esto. Yo tampoco puedo creer que me hayas dicho que el mejor regalo que le podía dar a tu familia era desaparecer de sus vidas», le respondí. Estaba enojada. La gente dice cosas cuando está enojada. La gente dice lo que realmente piensa cuando está enojada. Vos realmente querías que me fuera, Alejandra, y yo te estoy dando lo que querías. Se quedó callada porque sabía que era verdad. Mientras cargaban mi cama, llegó Diego con noticias sobre la mudanza de ellos. «Conseguimos un departamento temporario», me dijo. «Es de 2 dormitorios. Los chicos van a tener que compartir habitación. Está en un barrio que no me gusta mucho, pero era lo único disponible con tan poco tiempo. Me alegro de que hayan encontrado algo», le dije sin mucha emoción. «Esteban, todavía estás a tiempo de parar esto. Podés llamar a los compradores, ofrecerles una compensación por los inconvenientes
y cancelar toda la operación. No voy a hacer eso, Diego. La decisión está tomada. ¿Vale la pena destruir a tu familia por un berrinche? Esa pregunta me molestó mucho. ¿Un berrinche? ¿Vos pensás que esto es un berrinche? Durante 2 años ustedes me hicieron sentir que era una carga. Durante 2 años me trataron como si no tuviera derecho a opinar en mi propia casa. Durante 2 años soporté que mi hija me hablara como si fuera un estorbo. Y cuando finalmente les doy lo que querían, ¿resulta que es un berrinche? Diego se quedó callado porque no tenía respuesta. A las 4 de la tarde, mi mudanza estaba completa. Tomás y Catalina me acompañaron hasta el camión para despedirse. «Abuelo», me dijo Tomás, «¿cuándo nos vamos a ver otra vez?» «Pronto, campeón. Cuando ustedes se instalen en su nuevo lugar, yo los voy a ir a visitar». «¿Y nosotros podemos ir a tu departamento nuevo?» «Por supuesto. Van a ser siempre bienvenidos». Catalina me abrazó fuerte. «Te voy a extrañar, abuelo». «Yo también te voy a extrañar, mi amor, pero no va a ser para siempre. Nos vamos a seguir viendo». Alejandra se acercó cuando estaba por subir al camión. «Papá, sé que estás enojado conmigo y tenés derecho a estarlo, pero por favor, no nos castigues para siempre. Los chicos te necesitan». «Yo no los estoy castigando, Alejandra. Simplemente estoy haciendo lo que vos me pediste». «¿Y nosotros, nuestra relación, ya no significa nada para vos?» La miré a los ojos antes de responder. «Nuestra relación significa mucho para mí. Por eso me duele tanto que me hayas tratado de la manera que me trataste. Pero espero que con el tiempo podamos reconstruir algo mejor». «¿Cuánto tiempo?» «El tiempo que haga falta para que aprendas a valorar lo que tenías». Esa tarde me instalé en mi nuevo departamento. Era un lugar lindo, moderno, con vista al río. Tenía 2 dormitorios, así que los chicos podían venir a quedarse los fines de semana. Tenía una cocina grande donde podía cocinar lo que se me antojara. Tenía un living espacioso donde podía mirar las noticias cuando quisiera. Pero también me sentía solo. Después de 5 años de convivencia familiar, el silencio del departamento era ensordecedor. No había risas de niños, no había conversaciones durante la cena, no había vida familiar. Solo yo, mis libros y el sonido del río. Los primeros días fueron duros. Me levantaba y no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Ya no tenía que coordinar horarios con nadie. Ya no tenía que respetar las rutinas familiares. Ya no tenía que preocuparme por molestar a alguien. Pero tampoco tenía a nadie con quien compartir las pequeñas cosas del día a día. Una semana después de mi mudanza, recibí un llamado de Alejandra. «Papá, ¿cómo estás? ¿Te estás adaptando al departamento?» «Estoy bien, Alejandra. ¿Ustedes cómo están? ¿Se pudieron instalar en el departamento nuevo?» «Sí, pero es muy chico. Los chicos están tristes porque extrañan la casa, extrañan su cuarto, extrañan el patio donde jugaban. Tomás me pregunta todos los días cuándo vamos a volver». «No van a volver, Alejandra. Esa casa ya no es nuestra». «Papá, los chicos no entienden lo que pasó. Para ellos, vos eres el abuelo que los echó de su casa». Esas palabras me dolieron, pero no iba a cambiar mi decisión. Entonces explícales la verdad. Explícales que su madre me dijo que el mejor regalo que le podía dar era irme para siempre, y que yo, simplemente, le di lo que me pidió. No les puedo decir eso a mis hijos. ¿Por qué no? Porque te hace quedar mal. Pues tal vez es hora de que te hagas responsable de las consecuencias de tus palabras. Alejandra se quedó callada durante un momento. Después suspiró y me preguntó, ¿puedo llevar a los chicos a conocer tu departamento el fin de semana? Por supuesto, van a ser siempre bienvenidos. Ese sábado, Alejandra trajo a Tomás y Catalina a mi departamento. Los chicos estaban un poco tímidos al principio, como si no estuvieran seguros de cómo comportarse en mi nuevo espacio, pero después de unos minutos volvieron a ser los mismos de siempre. «Abuelo, qué lindo que está tu departamento», me dijo Catalina mientras exploraba los ambientes. «¿Esa va a ser mi habitación cuando me quede a dormir?» «Sí, mi amor. Ese cuarto es para cuando ustedes vengan a visitarme». Tomás estaba mirando por la ventana. «Se ve el río desde acá, está bueno». Alejandra caminaba por el departamento sin decir mucho. Podía ver en su cara que estaba impresionada. El departamento era lindo, moderno, bien ubicado. Que era obvio que yo había hecho una buena inversión con el dinero de la venta de la casa. «¿Cuánto pagaste por este lugar?»,
me preguntó finalmente. La mitad de lo que me dieron por la casa, le respondí. ¿Y qué hiciste con la otra mitad? La invertí. No le dije en qué la había invertido porque todavía no era el momento de revelar esa parte de mi plan. Durante el almuerzo, los chicos me contaron cómo era la vida en el departamento nuevo. Era claro que no estaban cómodos. El edificio era viejo, el barrio era ruidoso, la escuela nueva no les gustaba. Pero lo que más me llamó la atención fue lo diferente que se veía Alejandra. Había adelgazado, tenía ojeras, se la veía cansada y estresada. El viaje diario hasta el trabajo le estaba costando 2 horas. Diego había tenido que cambiar de empleo por uno más cerca, pero que pagaba menos, y los gastos de mantener un departamento propio eran mucho mayores de lo que habían calculado cuando vivían conmigo. ¿Cómo están económicamente?, les pregunté. Ajustados, me respondió Alejandra. El alquiler es caro, los gastos del auto aumentaron por la distancia y los chicos necesitan tantas cosas para la escuela nueva. ¿Y no pueden mudarse a algo más barato? Todo lo que está cerca del trabajo es caro, y si nos vamos más lejos gastamos más en transporte. Es un círculo vicioso. Después del almuerzo, mientras los chicos jugaban en el living, Alejandra y yo nos quedamos charlando en la cocina. Papá, sé que tengo que pedirte perdón por las cosas que te dije. Sé que estuvo mal, pero ¿no te parece que vendiste la casa fue demasiado extremo? ¿Extremo? Vos sabés lo extremo que fue para mí escuchar a mi propia hija decirme que el mejor regalo que le podía dar era desaparecer de su vida. Pero yo no lo dije en serio. Sí lo dijiste en serio, Alejandra, y no fue la primera vez que me hiciste sentir que era un estorbo. Fueron 2 años de comentarios, de desplantes, de hacerme sentir que no tenía lugar en mi propia casa. Se quedó callada porque sabía que tenía razón. ¿Y ahora qué?, me preguntó finalmente. ¿Vamos a estar peleados para siempre? Eso depende de vos. Si aprendiste algo de esta experiencia, si realmente entendés lo que hiciste mal, podemos reconstruir nuestra relación. Pero si pensás que yo exageré y que vos no hiciste nada malo, entonces va a ser difícil. Entiendo que estuvo mal. Entiendo que te lastimé. Pero papá, estaba estresada, tenía muchas presiones, no sabía cómo manejar la convivencia. Y yo estaba solo, extrañaba a tu madre, trataba de acomodarme a tener una familia en casa otra vez después de años de vivir solo. Pero nunca te falté el respeto, como vos me faltaste el respeto a mí. Alejandra empezó a llorar. ¿Qué querés que haga para arreglar las cosas? Quiero que entiendas que las palabras tienen consecuencias. Quiero que valores a la gente que te quiere antes de perderla. Y quiero que les enseñes a mis nietos a respetar a sus mayores, porque evidentemente no lo aprendieron viendo tu ejemplo. Los chicos siempre te respetaron. Los chicos me querían, pero no me respetaban, porque veían que vos no me respetabas. Los chicos aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos. Esa tarde, cuando se fueron, me quedé pensando en la conversación. Era claro que Alejandra se había dado cuenta de su error, pero también era claro que todavía no entendía completamente la magnitud de lo que había hecho. Pensaba que todo se podía arreglar con una disculpa, que yo podía volver a ser el mismo abuelo de antes, como si nada hubiera pasado. Pero las cosas no funcionan así. Cuando lastimás profundamente a alguien, cuando destruís la confianza, cuando haces sentir a una persona que no tiene valor, no se puede volver atrás con solo pedir perdón. Hay que demostrar con hechos que realmente se entendió el error. Durante las siguientes semanas, Alejandra me llamaba seguido, siempre con la misma pregunta. ¿Cuándo iban a volver las cosas a la normalidad? ¿Cuándo iba a perdonarla completamente? ¿Cuándo íbamos a ser una familia otra vez? Las cosas no van a volver a ser como antes, le decía. Van a ser diferentes. Ojalá sean mejores, pero van a ser diferentes. ¿Qué significa eso? Significa que ya no soy el abuelo que acepta cualquier cosa con tal de mantener la paz familiar. Significa que ya no voy a permitir que me falten el respeto. Significa que si quieren que sea parte de sus vidas, van a tener que valorar mi presencia. Un mes después de la mudanza recibí una llamada que no esperaba. Era de los nuevos dueños de mi antigua casa. Señor Morales, habla Patricia Domínguez. Somos los que compramos su casa. Podríamos conversar con usted. Tenemos una propuesta que tal vez le interese.
Quedamos en encontrarnos en un café cerca de mi departamento. Patricia era una mujer de unos 40 años, casada con un ingeniero, madre de 3 chicos de entre 8 y 15 años. Me explicó que habían comprado la casa porque necesitaban mucho espacio, pero que después de instalarse se habían dado cuenta de que era demasiado grande para ellos. Señor Morales, nuestra propuesta es la siguiente. Nosotros querríamos mudarnos a un departamento más chico y más moderno. ¿Usted no estaría interesado en hacer un intercambio? Nosotros le damos la casa de vuelta, más una diferencia en dinero, y usted nos da su departamento. Me quedé pensando. Era una propuesta interesante, pero también sabía que no era tan simple. ¿Por qué quieren hacer este intercambio?, les pregunté. Porque nos dimos cuenta de que preferimos la comodidad de un departamento nuevo a tener una casa grande, y porque intuimos que usted tal vez se arrepintió de haber vendido. ¿Y si les digo que no me arrepentí? Entonces no hacemos el intercambio y cada uno sigue con lo suyo. Esa noche pensé mucho en la propuesta. Podía recuperar mi casa, el lugar donde había vivido 45 años, donde tenía todos mis recuerdos con Beatriz, donde había criado a Alejandra. Pero también sabía que si aceptaba, Alejandra iba a pensar que había ganado, que podía volver a tratarme mal porque al final yo siempre iba a ceder. Al día siguiente los llamé. Patricia, acepto el intercambio, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que el título de propiedad de la casa esté a nombre mío y de mis nietos. 50% mío, 25% de Tomás, 25% de Catalina. Y quiero que quede establecido legalmente que la casa no se puede vender sin el consentimiento de los 3 propietarios. ¿Por qué esa condición? Porque quiero asegurarme de que mi familia no se quede sin techo nunca más, pero también quiero asegurarme de que nadie me pueda echar de mi propia casa otra vez. Una semana después, firmamos todos los papeles. Yo recuperé mi casa, pero ahora mis nietos eran copropietarios. Alejandra y Diego podían volver a vivir ahí, pero yo tenía la garantía legal de que nunca más me podrían tratar como un huésped en mi propia casa. Llamé a Alejandra para darle la noticia. «Papá, ¿cómo estás?» «Bien, Alejandra. Te llamo para contarte algo. Recuperé la casa». Hubo un silencio del otro lado del teléfono. «¿Cómo que recuperaste la casa?» «Los nuevos dueños me propusieron un intercambio. Ellos se quedan con mi departamento. Yo recupero la casa». «Papá, eso es genial. ¿Podemos volver?» «Pueden volver, pero hay condiciones». «¿Qué condiciones?» «Primera condición. La casa ahora es mía y de los chicos. Ustedes pueden vivir ahí, pero no son propietarios. Segunda condición. Las reglas de convivencia las establecemos entre todos, no solo ustedes. Tercera condición. Si alguna vez me vuelven a faltar el respeto, se van inmediatamente y no vuelven más». «Está bien, papá. Aceptamos todas las condiciones». «¿Estás segura? ¿Diego también está de acuerdo?» «Sí, papá. Estamos desesperados por salir de este departamento. Y además, aprendimos la lección». 2 semanas después, Alejandra, Diego y los chicos volvieron a la casa. Pero esta vez era diferente. Yo había puesto reglas claras desde el primer día. Había espacios que eran míos exclusivamente. Había horarios que tenían que respetar. Había decisiones familiares en las que yo tenía voto. Y lo más importante, había consecuencias claras para quien no respetara las reglas. Los primeros meses fueron un período de adaptación. Alejandra y Diego caminaban en puntas de pie, tratando de no hacer nada que me molestara. Los chicos estaban felices de estar de vuelta en su casa, en su cuarto, en su patio. Y yo estaba contento de volver a tener una familia cerca, pero en mis propios términos. Una noche, 3 meses después del regreso, Alejandra vino a mi cuarto a hablar conmigo. «Papá, quería agradecerte por habernos dejado volver». «No les dejé volver por ustedes», le dije. «Los dejé volver por los chicos. Ellos no tenían culpa de los errores de sus padres». «Lo sé, y también quería pedirte perdón otra vez. Ahora entiendo lo mal que te traté antes. Ahora que estoy viviendo con el miedo constante de que nos eches otra vez, entiendo cómo te debe haber sentido vos cuando yo te hacía sentir que no eras bienvenido». Era la primera vez que Alejandra realmente entendía lo que había hecho. No era solo una disculpa formal, era un reconocimiento genuino del daño que había causado. «Alejandra,
Yo no quiero vivir amenazándolos. Quiero que estemos acá porque nos queremos y nos respetamos, no porque tienen miedo. Pero también necesito que entiendan que las palabras tienen consecuencias y que no voy a permitir que me falten el respeto otra vez. ¿Nos vas a perdonar algún día completamente? Ya los perdoné. Pero perdonar no significa olvidar. Perdonar significa darles otra oportunidad de hacer las cosas bien. 6 meses después del regreso, las cosas habían encontrado un nuevo equilibrio. Alejandra me consultaba antes de tomar decisiones importantes sobre los chicos. Diego me incluía en las conversaciones familiares. Los chicos habían aprendido a respetar mis espacios y mis horarios. Pero lo más importante era que yo había recuperado mi lugar en la familia. Ya no era el abuelo que aceptaba cualquier cosa con tal de mantener la paz. Era el patriarca de la familia, con derechos y responsabilidades claras. Un día, Catalina me hizo una pregunta que me marcó mucho. «Abuelo, ¿por qué vendiste la casa ese día?» «Porque tu mamá me dijo que el mejor regalo que le podía dar era irme para siempre, y yo quise demostrarle lo que significaba realmente perder a alguien que te quiere. ¿Y funcionó? ¿Vos qué pensás?» «Pienso que sí, porque ahora mamá te habla diferente, y papá también, y nosotros entendimos que tenemos que cuidarte para no perderte otra vez». Esa respuesta me llenó de orgullo. Mi nieta de 12 años había entendido la lección que quería enseñar. Había entendido que las relaciones familiares requieren cuidado, respeto y valoración mutua. Hoy, un año después de todo lo que pasó, puedo decir que mi relación con Alejandra es mejor de lo que había sido en años. Ya no hay tensiones, ya no hay reproches silenciosos, ya no hay la sensación de que soy un estorbo en mi propia casa. También recuperé mi lugar como abuelo. Tomás y Catalina me incluyen en todo, me consultan sus problemas, me piden consejos, pero ahora lo hacen con respeto, valorando mi experiencia en lugar de darla por sentada. Diego también cambió su actitud conmigo. Ahora me considera un socio en la crianza de los chicos, no un obstáculo. Me pide opiniones sobre decisiones importantes, me incluye en los planes familiares, me trata como al patriarca de la familia que soy. A veces la gente me pregunta si no fue demasiado drástico vender la casa, si no habría otras maneras de resolver el conflicto familiar sin llegar a esos extremos. Pero yo sé que fue lo único que podía hacer. Durante 2 años traté de resolver las cosas hablando, explicando, pidiendo respeto. Nada funcionó. Alejandra siguió tratándome como un estorbo, hasta que finalmente me dijo que su mayor deseo era que desapareciera de su vida. En ese momento entendí que las palabras no iban a cambiar nada. Solo una demostración clara de las consecuencias de sus acciones podía enseñarle el valor de lo que tenía. Y funcionó. No solo recuperé el respeto de mi familia, sino que recuperé mi propia dignidad. Demostré que no estaba dispuesto a aceptar maltratos solo por mantener la paz familiar. La casa ahora es legalmente mía y de mis nietos. Alejandra y Diego pueden vivir ahí mientras respeten las reglas de convivencia. Pero si algún día vuelven a faltarme el respeto, tienen claro que las consecuencias van a ser inmediatas. También aprendí algo importante sobre mí mismo. Aprendí que a los 70 años todavía tenía la fuerza y la determinación para defender lo que era mío. Aprendí que no tenía que aceptar migajas de cariño de mi propia familia. La sorpresa que le di a mi hija no fue solo vender la casa. La sorpresa fue demostrarle que sus palabras crueles tenían consecuencias reales. La sorpresa fue enseñarle que tratar mal a alguien que te quiere puede hacer que esa persona decida dejarte. Pero la sorpresa más grande fue para mí mismo. Descubrí que podía ser feliz solo, que podía tomar decisiones difíciles para proteger mi dignidad, que podía poner límites incluso con la gente que más amaba. Mi hija me dijo que el mejor regalo que le podía dar era el día que me fuera. Y yo le di exactamente eso. Me fui, vendí la casa, me mudé a un departamento, los dejé solos con sus problemas y sus decisiones. Pero lo que ella no entendía era que al pedirme que me fuera estaba perdiendo mucho más de lo que ganaba. Estaba perdiendo al abuelo de sus hijos, al sostén económico de la familia, al hombre que había sacrificado todo por ella durante 25 años. Cuando se dio cuenta de lo que había perdido,
cuando experimentó las dificultades de vivir sin mi ayuda, cuando vio a sus hijos tristes por no tener a su abuelo cerca, entendió el verdadero valor de lo que tenía, y cuando le di la oportunidad de recuperarlo, valoró esa segunda oportunidad de una manera que nunca había valorado mi presencia original. Contame, ¿qué harías vos en mi lugar? ¿Habrías vendido la casa como hice yo o habrías tratado de resolver el conflicto de otra manera? ¿Crees que fue justo lo que hice o pensás que fui demasiado duro? Y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el mundo que entiende que a veces hay que tomar decisiones difíciles para que te respeten. Al final del día, lo que aprendí de toda esta experiencia es que el respeto no se mendiga. Se gana, se merece y se exige. Y si alguien no puede respetarte, entonces no merece tenerte en su vida, sin importar los lazos familiares que los unan. Mi hija pensó que el mejor regalo sería que me fuera para siempre, pero el verdadero regalo fue la lección que aprendió cuando me fui. Una lección sobre el valor de la familia, sobre el respeto a los mayores y sobre las consecuencias de las palabras crueles. Y ahora cada vez que nos sentamos a cenar juntos, cada vez que miramos televisión en el living, cada vez que compartimos un momento familiar, todos sabemos que es un privilegio que hay que cuidar, porque ya aprendimos lo que se siente cuando se pierde.